Buenas tardes, me encuentro en el Colegio Francisco José de Caldas con el rector Luis Rosso Camargo, el profesor que más ha durado en la rectoría. ¿En qué año llegó al colegio y de qué área era? Bueno, muchas gracias. Yo llegué aquí el 16 de febrero del año 1971. Llegué como profesor de química y biología. Posteriormente, a los 2 años, estuve en la supervisión y pues allí en la supervisión porque en ese entonces los licenciados en esta área éramos escasos y el secretario de la época pues vino al colegio y me convenció de que se necesitaba en la Secretaría de Educación la supervisión del área de química y biología. Por eso llegué allá como supervisor. Posteriormente volví al colegio como profesor de química y biología y a la rectoría llegué el 23 de abril del año 1986. Vino un funcionario del Ministerio de Educación, nos hizo una reunión y resulta que ese funcionario del Ministerio de Educación era el jefe de educación media. Cuando me vio me dijo, ¿y usted no es Luis Rosso? Claro, yo también. ¿Y usted no es Carlos Rojas? Sí. Paisanos, nosotros allá del pueblo de Zipaquirá donde nací, y no nos veíamos desde el día en que nos dieron el grado de bachiller. Nosotros con él éramos compañeros de bachillerato. Cuando él me vio dijo, no hermano, te toca es que se encargue de este colegio. Le dije, hermano, no, porque yo tenía ya mi organización económica y la cosa. Dijo, no hermano, deme la hoja de vida, man. Y así fue, es decir, una vaina accidental. El tipo dijo, no, el colegio está muy mal y yo lo conozco a usted, Luis, y usted saca esta vaina adelante y los alumnos a usted lo quieren mucho. El tipo duró aquí como una semana indagando, ¿no? Pues a ver a quién encargaban del colegio. Bueno, sí, como a los 15 días me llegó el nombramiento. Entonces, sorpresa, ¿no? Y muchos amigos y también enemigos, ¿no? Y ahí, en el día del idioma, exactamente lo recuerdo, el día del idioma llegó ese telegrama, ¿no? Y la huelga más grande que había aquí en el colegio, que no querían al rector que yo reemplacé. No, pues había problemas, ¿no? Y bueno, ya cuando llegó y ya acepté la cosa, entonces no. Y los estudiantes, eso cuando supieron eso, inmediatamente se levantó la huelga, el compromiso pues de ellos y el mío, ¿no? Pues de ellos a que había que superar las clases y que había que recuperar un poco de cosas, y el mío pues que teníamos que sanear otras, y bueno, y que había cosas que era de inmediato porque tocaba esperar un poco de tiempo. Y como rector con los estudiantes me fue excelente. Nunca tuve un problema con ningún estudiante, nunca. Inclusive mi genio a veces es duro, a veces hasta los grité. Yo soy consciente, pero no, ellos muy respetuosos. Es decir, ellos entendían que cuando yo gritaba era porque yo tenía la razón. Pero nunca ningún estudiante del Colegio Caldas se me sublevó, nunca. Y claro, pues más de una vez estuve salido de casillas, pero no, los estudiantes siempre me respetaron. Y la mayoría de los maestros, no hubo uno que otro, ¿no? Pero no, digamos, problema fuerte con los maestros, ¿no? Uno que otro que no estaba de acuerdo, ¿no? Pero ahí trabajábamos. Y lo mismo con los padres de familia, ¿no? Pero la mayoría me colaboraron mucho, me respetaron mucho y ayudaron mucho a que el colegio siguiera su progreso que traía. ¿A partir de cuándo empezó a ser rector? La rectoría la inicié el 23 de octubre, perdón, el 23 de abril del año 1986. Eso lo tengo muy claro. El día del idioma. Reuní ese día a los estudiantes y les dije que me acaba de llegar el telegrama como rector, pero no me había posesionado. Que si ellos me querían, me iba a posesionar. Y si no, que no había problema. Se imagina el respaldo
unánime de las 3 jornadas, porque estaban las 3 jornadas unidas y eso, toda reunión era las 3 jornadas. Los que menos asistían era de la noche, porque algunos trabajaban, pero tenían sus delegados. Entonces yo los reuní como a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde estaba en la alcaldía con unos delegados de cada una de las jornadas, 2 o 3, ¿sí? Porque no podía ir con mucho estudiante. Inclusive me acuerdo que no los dejaron entrar pues, a la oficina, a la alcaldía sí, pero a la oficina donde uno se posesionaba, pues, claro, era mucha gente y la oficina muy pequeña. Y bueno, y ahí volvimos al colegio y ya por la noche eso hubo un festín y al otro día clases normalmente y formación a las 6:30 de la mañana, jornada de la mañana, a las 12:30 de la tarde y a las 6:30 la de la noche. Y ya se normalizó. Y comenzamos a trabajar y ahí hasta cuando nos fuimos de este divino claustro, que lo quiero mucho. Durante su periodo nació la revista Perspectiva. ¿De dónde surgió esta idea? La idea de la revista, sí, desde luego, siempre se venía gestando a través de los profesores de español de un periódico. De pronto, en el tiempo que fui profesor, por ahí sacaron uno que otro, no periódicos, sino unos volantes, ¿no? Pero no consecutivos. Pero a mí sí me gustaba la idea, porque cuando yo fui estudiante de bachillerato, imagínate por allá en el año 1962, 63, nosotros como estudiantes logramos sacar un periódico allá en mi pueblo. Y yo tenía en mi mente que no, que eso había que hacerlo en los colegios. Ya como rector, yo comencé a solicitarle a los profesores de español que había que sacar un periódico. Y de pronto alguien dijo, no, una revista. Le dije, mucho mejor, si usted me apoya. Entonces comencé a influenciar en los estudiantes y en los profesores de español. No todos colaboraron, pero sí la mayoría. Y de ahí nació la revista Perspectiva, que ha tenido mucho éxito. Y creo que, lástima con esta pandemia este año, pero para el 2021 tiene que salir muy exitosa. Muchas gracias. ¿Por qué se fue para el Colegio Industrial durante unos años? Mire, en ese entonces yo hice un posgrado y aquí en Villado no se podía estudiar, no había en las universidades. Yo hice un posgrado, una maestría en educación y supervisión educativa en la Universidad de La Sabana. 3 años, durísimo. Entrábamos a las 4 de la tarde del día viernes, clase hasta las 10 de la noche, el día sábado 7 de la mañana a 5 de la tarde, a mediodía pues la hora de almuerzo. Bueno, y después la tesis. Y lamentablemente en esa época, como ha sucedido en muchas instituciones, si el rector no está, entonces las cosas no funcionan. Y la jornada de la noche era un poco difícil, ¿no? Mi querido coordinador de la época, que en paz descanse, muy amigo mío, compadre, pero no respondía. Entonces, el día viernes no estaba el coordinador y no estaba el rector, entonces pues eso era un festival. Y en la jornada de la mañana habían algunas discrepancias, ¿verdad? Entonces no le podía yo dedicar tiempo, no tenía tiempo para preparar mi tesis, que tenía que estar pendiente del colegio. Y de pronto se presentó la oportunidad del rector de la industrial. Estaba aburrido, tenía algún problema, bueno. Salimos de una reunión de rectores y le comenté mi situación. Entonces me dijo, hagamos una permuta. Le dije, bueno, hagámosla mientras yo realizo mi tesis. Y la hicimos
ante notaría, y eso fue por 2 años, eso fue, no, es decir, la permuta, y eso quedó especificado. Y yo hacía la permuta porque había realizado los estudios de una maestría y no me había podido graduar. Que tan pronto me graduara, máximo 2 años, volvíamos cada uno a nuestros colegios. Y así fue. Así fue, así lo cumplimos, ¿no? Es decir, de pronto no exactamente, tal vez fue menos de los, bueno, no me acuerdo si fue exactamente los 2 años o algo menos o algo más, pero ese fue el motivo de cambiar con el rector de la industrial de esa época, para poderme titular en la maestría en educación y supervisión educativa. ¿Cómo eran las semanas culturales en el tiempo que fue rector? En esa época, excelentes, excelentes. Cultura desde todo punto de vista, arte, acción. No, es decir, se le dejaba al estudiante que demostrara sus actitudes, en todo sentido. En el arte, en el baile, en el deporte, en la oratoria, ¿no? Concursos de una cosa, de otra. Yo no tengo queja de eso. Y créanme que la gran mayoría de los maestros colaboraron. Oigo, no todos. Eso para algunos era, ¿no?, un dolor de cabeza, ¿no? Porque había que responsabilizarlos de estar frente a los estudiantes. Que los estudiantes no se podían dejar solos porque estaban aprendiendo. Pero la conclusión, para mí, excelente. ¿Por qué razón se fue en los últimos años para rector de Colegio Buenavista y no se quedó en Caldas? Bueno, esa es una pregunta que siempre me la han hecho muchas personas, ¿no? No, ya llevaba mis años cansado y llegó Alan Jara nuevamente de gobernador. Y Alan Jara, pues, fue mi alumno preferido, eterno. Cuando él fue bachiller, yo era el director. Cuando yo llegué al Colegio Caldas, a Villavicencio, en ese entonces no era grado octavo, era grado tercero de bachillerato. Y yo fui el director de curso. Y luego, grado sexto, que es hoy grado 11, cuando fue bachiller, nuevamente fui el director de curso. Y no, ¿y para qué, Alan? Un alumno especial, excelente, ¿no? Y es decir, preferido, ¿no? Él no necesitaba nada especial, él conmigo, muy formal, y su familia, ¿no? Y él llegó a su segunda gobernación. Y sí, al otro día de la posesión llegó aquí al Colegio Caldas a saludarme y a ver su colegio. Y bueno, ¿qué se me ofrecía? Entonces le dije, mire, Alan, se me ofrece es que me traslade, man. ¿Cómo así que yo llego y qué vamos a hacer por el colegio? Pues ya le expliqué las situaciones, la mañana, la tarde, la noche, el colegio, eso. Ya Darío Vázquez, que fue otro alumno, él es gobernador antes de él, pues esto lo había dejado inconcluso, con un poco de problemas. Entonces le dije, no, quédame yo aquí para resolver unos problemas que son con plata y que usted dice que sí va a ayudar y de pronto no, y la gente le echa la culpa a uno. Le dije, no, ya estoy cansado. Y yo necesito es un colegio pequeño, man. Digo, pero ¿para dónde, no? Pues busquémoslo, ¿no? Entonces dijo, bueno, me encargó que yo lo buscara y que le buscara y quién me iba a reemplazar. A todos los rectores de Villavicencio en ese momento les dije que yo me quería ir del Caldas, que quién quería irse para el Caldas, ninguno quería venirse para el Caldas, nadie. De pronto supe que el rector de Buenavista, que era un sacerdote, tenía problemas y en una reunión de rectores me lo encontré. Y le dije, hermano, cambiemos, yo me voy para Buenavista y usted se viene para el Caldas. Entonces le soluciono el problema ya y usted me soluciona que yo ya estoy cansado. Dios no, si fuera otro colegio, yo me vendría, pero para el Caldas. Y para lo bello que fue un docente que trabajó conmigo, ayudó mucho a la revista. Estaba recién nombrado rector del colegio Narciso Matus, que llevaba como 2 años. Y en esa misma reunión me lo encontré y le dije, Pablito, tiene que irse para el Caldas. ¿Cómo así? Le dije, claro, es una orden, hermano.
Nosotros éramos, bueno, ¿cómo así? Le dije, hermano, estoy mamado, me voy a ir para Buenavista. Dijo, no, yo que me voy a ir para el Caldas. Le dije, hermano, ¿pero quién más? No, no, que es que el Caldas, que no. Le dije, no, hermano, no, tranquilo. Vamos a hablar con Alan y se va para el Caldas. Yo le voy a colaborar, yo voy a estar pendiente. Digo, no, pero que allá que tengo amigos, que tengo enemigos. Le dije, no, usted tiene pantalones para ser rector, hermano. Entonces, si ya es rector, vámonos para el Caldas. Entonces, acondicionamos la cosa, fuimos donde Alan, nos hizo el traslado después del día del colegio, de ese año anterior, pero solamente recibimos el colegio hasta el año siguiente. Es decir, nadie sabía, él era el rector del Caldas, yo era el rector de Buenavista y el cura de Buenavista era el rector del Narciso Matos, pero ante la ley. Pero duramos así 5 meses. Ya en febrero del año siguiente, bueno, listo. Ahora sí, entreguémonos. Esa es la historia. Es decir, no me fui fue de cansado ya, ¿no? Imagínate, como casi 40 años en este colegio, y eso, la rectoría para mí fue dura porque eran las 3 jornadas, ¿no? Yo llegaba aquí a las 6 de la mañana y había días que hasta las 11 de la noche, ¿no? Para que las cosas funcionaran bien, ¿no? Bueno, eso fue así. Muchas gracias. ¿Qué obras se hicieron o empezaron a gestionarse durante su periodo de rector? Bueno, en esa época, imagínate, ¿no? Es que esto no es ni muestra de lo que era. No, no, ojalá ustedes hubieran conocido, ¿no? Imagínate una construcción viejísima, ¿verdad? Del año 45, 50. Entonces, y en ese entonces todo era con remiendos, ¿no? Pues comenzar a remendar goteras, que eso, que me acuerdo que eso habían salones, ¿no? Cambiar tejas, ¿no? Y en ese entonces los fondos eran mínimos, ¿no? Entonces uno tenía ahí que, con lo poquito que pagaban los estudiantes, que en ese entonces pagaban los padres de familia, ¿no? Entonces mirar a ver qué se podía hacer. El gobierno no tenía partidas en ese entonces como las tiene ahora. Y el laboratorio, o los laboratorios, el de química y física, ¿no? Pues mi especialidad fue esa. No, eso sí se puso 1A, el de física y el de química y biología. En eso, los maestros les tocó muy bien, los que les gustaba, ¿no? Hicimos allá atrás el famoso polideportivo que todavía existe aquella. Eso fue, pero en ese entonces, eso fue una obra, ahorita eso chilla. Es que yo, por ejemplo, a Alan le dije, hermano, ¿cómo no va a tumbar esa vaina, hacer una vaina acorde a lo que está construido? Pero digamos, en ese momento eso fue una obra. Yo me acuerdo de los profesores de educación física y los estudiantes, pues que con ese rayo de sol y hacer educación física en este patio, porque no había más, no, y allá eso hacían educación física y un poco de colchonetas y cosas. No, eso fue una cosa para ese momento. Y eso se hizo fue con ayuda de los padres de familia, hicieron por ahí unas rifas, bazares, bueno, y el fondo educativo, bueno, pero a mí me parece que en la época eso fue grandioso. Y bueno, computadores, ya comenzó la cosa, ya salían, ¿no? Entonces, pues imagínate, comprar 5 computadores en esa época, eso fue mucho. Sí, ahorita muchos 5 computadores no alcanza para nada, pero en ese momento, y yo alcancé a crear la sala de cómputo, que quedaba en ese entonces por allí, eso la tumbaron. Es decir, se acondicionó un salón, pero bueno, yo cuando me fui, quedó ya la sala de cómputo, que ya venía la tecnología ahí, ¿no? Entonces, digamos, obras que en su momento pues fueron exitosas, ¿no? ¿Qué recuerdo grato o ingrato le queda al colegio? No, yo creo que ingratos no tengo ninguno. Para mí todos fueron muy gratos, muy gratos. Claro, hubo problemas, detalles, pero que tenga algo de ingrato, no, nada, para mí muy grato. Muy grato todo y bueno, muy bonito como está en este momento. Lástima ese parche, eso yo siempre lo he dicho, pero bueno, sin embargo ahí
ahí se conserva la obra, ¿no? Pero es que ya lleva mucho tiempo. Imagínate, eso se construyó en el año 87. Entonces llevamos ya como 30 y, ¿qué? Casi 40 años, man. Claro, no, ya, ¿no? Pero bueno, entonces para mí, más gratitudes que desgratitudes. Y no, y con los estudiantes, ¿no? Y los que me conocieron y los que no me conocen, ¿no? A veces por ahí me encuentro, que usted fue el rector, sí, claro. Por ahí me dan abrazos, bueno. Y entonces eso lo llena a uno mucho. Y los padres de familia de la época, pues la gran mayoría, unos personajes muy colaboradores. Lógico, uno que otro, como todo, ¿no? Así como uno que otro maestro. Pero en los alumnos yo no recuerdo que en mi tiempo, ni de profesor ni de rector, algún alumno en el Colegio Caldas, ni en ningún otro colegio, haya estado en contra mía. No recuerdo. Y a pesar de que cuando en esa época los gritaba, ¿no? Los portaban mal, los regañaba, pero no. Para mí los recuerdos son muy gratos. Muchas gracias al licenciado Luis Rosso Camargo por aceptar la entrevista, al exrector del Colegio Caldas. Ha sido usted muy amable.